Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Estamos todos los lunes transmitiendo en directo y hablando siempre de los temas de la semana, o los temas del mes, los temas candentes de la vida nacional o los temas candentes de la capital. Y hoy escogemos un tema que no es muy usual tratarlo en estos programas de opinión, porque nos dedicamos más a la política, pero hoy nos vamos a dedicar a la economía, porque en los últimos meses se ha hablado mucho de la desaceleración de la economía colombiana, de que la economía colombiana empieza a caer. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso para la gente. Vamos a tratar de que en este debate podamos llegarle al televidente con estos temas. Cayeron los precios del petróleo. Nosotros no somos un país especialmente petrolero, pero ya teníamos una producción importante en petróleo y era como la alcancía, de ahí se sacaba para muchos temas del gobierno nacional, y ahora tenemos una caída de los precios del petróleo, tenemos una caída de las economías de la región, que tanto eso influye en nuestro país, y vamos a tratar de hablar de este tema con grandes analistas, con personas que tienen una larga trayectoria analizando los temas económicos, que han sido profesores universitarios de economía o que incluso han dirigido importantes o han tenido importantes cargos en el país. Tenemos a Salomón Kalmanovich, que fue pues largamente profesor de la Universidad Nacional, también fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y ahora es profesor en la Jorge Tadeo Lozano en estos temas económicos. Muchas gracias, Salomón, por venir. Gracias por invitarme. Juan Camilo Restrepo fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, candidato presidencial y siempre ha estado en estos temas como analista. Muchas gracias, Juan Camilo, por venir. Muy buenas noches, León, a toda la audiencia. Bueno, complacido estar acá. Ricardo Ávila, que es director de Portafolio, que es uno de los principales, o quizás el principal periódico económico del país, ligado al diario El Tiempo. También me tocó con él, él es un poco el jefe de los columnistas del Tiempo, yo fui columnista del Tiempo, entonces estuve con Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Mal jefe, porque no lo logré retener, pero muchas gracias por la invitación. Muy buen jefe. Y Aurelio Suárez, que es comentarista en Blue, que también escribe sobre temas económicos, que varias veces nos ha acompañado aquí. Aurelio, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias, León. Un saludo a usted, a los televidentes y a los compañeros de la mesa. Muchas gracias por su invitación. Vamos a empezar por una cosa que a mí me llamó la atención en el último tiempo, porque se habló de que Colombia era un país emergente, que estaba como en la tercera línea de los emergentes en el mundo, que era, ahora se dice que, bueno, que éramos la tercera, que llegábamos, la tercera economía de la región latinoamericana, primero México, luego Brasil y tercero nosotros, quitándole el puesto a Argentina y a Venezuela, que alguna vez lo tuvo por su gran producción petrolera. Y también ahora leí una gran cosa del gobierno nacional, que éramos un país ya de una clase media fuerte. Y eso pues le parece a uno, porque siempre hemos tenido una idea de una economía, no una economía tan potente como se habla ahora, y menos pues que hay una clase media poderosa. Pero vamos a ver, empecemos por ese tema, el tamaño de la economía colombiana, la comparación con la región, y luego ya nos vamos metiendo en ese tema, la desaceleración de la economía. Kalmanovich, ¿usted qué dice de eso? Pues tuvimos 10 años de un crecimiento bastante fuerte. El sector líder fue minería y sobre todo petróleo. No encontramos nuevos grandes yacimientos, sino que por medio de nuevas tecnologías en la extracción secundaria de los yacimientos existentes, alcanzamos el 1.000.000 de barriles diarios de producción. Eso es pequeño, pues digamos, Arabia Saudita produce 10 millones, Estados Unidos 10 millones de barriles diarios, Venezuela con todo su Rusia con su crisis 2,5 millones. Pero digamos, habíamos entrado y ese era, digamos, un apalancamiento bastante importante para
para el crecimiento de la economía. Crecimos muy por encima del promedio que habíamos llevado durante todo el siglo XX, o sea, el 4, casi el 5% anualmente desde el 2003 al 2014. Pero esta baja de los precios del petróleo nos va a obligar primero a reducir la producción de los pozos que son más costosos de mantener produciendo. O sea, con un precio del barril mucho más bajo que el anterior, muchos pozos salen de la producción, no son rentables. Entonces vamos a pasar como 800.000 barriles diarios, de pronto menos. Y bueno, hay unos impactos muy fuertes, sobre todo en las regiones mineras y petroleras. Casanare tiene, pues, dicen que 16.000 trabajadores perdieron sus empleos en las firmas contratistas, los que están haciendo exploración, los que están manteniendo unos pozos que están cerrando. El Meta es peor porque el Meta tenía una producción más grande aún. Y entonces, tocando ya tangencialmente el tema de la clase media que se está desarrollando en estas regiones se va a deteriorar mucho. O sea, pierden, una buena parte de ellos pierde sus trabajos y están en la mala. El gobierno va a perder una parte importante de sus ingresos porque se reducen las utilidades de Ecopetrol. Las regiones pierden regalías. Sin embargo, esto está un poco compensado por la devaluación del peso. El peso se ha devaluado 30%. Los precios del petróleo han caído 40%. Entonces, digamos, el impacto sobre las regalías no va a ser tan grave como si hubiéramos tenido una tasa de cambio fija como la de Venezuela o como la de Ecuador. Entonces, digamos, tenemos un sistema automático de tasa de cambio flotante que nos protege un poco de los choques adversos que recibe la economía como este del petróleo. Ricardo, ¿qué tan sólida puede ser nuestra posición allá en ese tercer lugar de las economías de América Latina? ¿O no es tan cierto eso? No, la verdad es que no. Me acuerda, hay una película argentina muy famosa que se llama Un cuento chino. Y cuando yo escucho hablar de que la economía de Colombia es de tamaño mayor que la de Argentina, me recuerda el título de esa película. Salieron en abril pasado las cifras más recientes. Y además era una película graciosísima. Sí. Aquí se reía la gente en el teatro viendo esa película. Pero esto es un poco menos simpático. La verdad es que en abril pasado salieron las cifras del Fondo Monetario Internacional y es absolutamente claro que tanto medido en dólares corrientes como ajustado por poder de compra, la economía argentina es sustancialmente mayor que la colombiana. Yo no tengo duda que las tendencias de largo plazo indicarán que Colombia eventualmente pasará a Argentina, no necesariamente porque aquí hagamos las cosas muy bien, sino que ya las siguen haciendo mal. Pero estamos a años de distancia de ese momento. Y con respecto al tema de la clase media pasa un poco lo mismo. Aquí a veces nos entusiasmamos y la verdad es que yo me atengo a lo que dice el Banco Mundial. Este año va a suceder algo muy significativo. Por primera vez el tamaño de la verdadera clase media, que es la que según las clasificaciones internacionales gana entre 10 y 50 dólares al día por persona, va a ser mayor que el tamaño de la clase pobre. Pero hay una parte que no se cuenta, que son los que se llaman los vulnerables. Correcto. Que es las personas que han logrado salir de la pobreza, pero no han entrado en la clase media. De tal manera que realmente la población colombiana está más o menos distribuida por terceras partes. Realmente la pobreza ha bajado mucho. Eso es un éxito impresionante de los últimos años. La hemos bajado en cerca de 27 puntos porcentuales en este siglo. Pero aún así, la clase media es un poquito mayor y los vulnerables son la clase más grande de todas, de tal manera que tampoco estamos al otro lado. Ese también es otro cuento un poco chino. Estamos de cuentos chinos, pero digamos, va a ser tan fuerte, cómo se nota la desaceleración, va a ser una crisis que va a durar, que va a profundizarse, o es posible superarla con todo el tiempo.
León, antes de hacer un comentario sobre eso, permítame algo sobre la clase media. Nosotros somos la tercera o cuarta economía de América Latina dependiendo del tamaño de su mercado y de su población. Pero eso realmente no dice mucho, porque si bien es cierto, ha crecido un poco la clase media, Colombia sigue siendo un país de grandes contrastes, de grandes capas de pobreza inmensas y de unos pocos muy ricos. Somos uno de los países más desiguales por donde se le mire. De manera que hay que tener cuidado de no caer pues, en entusiasmos a veces exagerados, creyendo que porque se dice que somos un país de clase media ya estamos solucionando los problemas. Un país de clase media es los Estados Unidos, un país de clase media es Francia. Nosotros estamos lejos de ser un país de clase media, así haya subido un poco. Esto de la clase media me hace acordar no de un cuento chino, sino de un cuento diplomático, que me contó una vez un viejo embajador de aquí de Colombia, que se llamaba Pepe Guzmán, que en los años 20 del siglo pasado fue nombrado por primera vez en su carrera tercer secretario de la embajada nuestra en El Salvador. Entonces ese día el embajador le dio una comida y le contó lo que era El Salvador, pues El Salvador de las 3 familias. Y entonces Pepe Guzmán le dijo, pero dígame, embajador, ¿aquí es que no hay clase media? Y dijo, claro, mijo, el cuerpo diplomático. Bueno, Aurelio, le toca a usted porque hay unas, digamos, como la oposición uribista me llama mucho la atención porque prácticamente uno de los factores de crítica más dura son la economía, que es una economía que ellos la dejaron muy bien, con niveles de inversión muy altos, también con cohesión social, y que ahora esto, o sea, el despilfarro y la inoperancia de este gobierno la llevaba a la crisis. ¿Eso puede tener algo de cierto? Bueno, mire, León, voy a entrar por donde entraron todos, por el tema de la clase media, que es importante. Sí. Hace poco se publicó un libro que se llama Piketty, los economistas colombianos. Y yo traté de hacer un ejercicio, que es el que sugiere Piketty, para analizar el tema de las desigualdades, que muy bien refiere Juan Camilo, y hacer, más que por el coeficiente de Gini muy conocido, hacer la tabla social, que es lo que Piketty recomienda para mirar este tema de las clases sociales y las desigualdades. Y hay esto. El 10%, que es la clase acomodada más la élite, como lo recomienda, como lo dice Piketty, acomodada más dominante, está captando el 50% del ingreso nacional. ¿Sí? El 40% siguiente, que es lo que se ajustaría a la clase media, está captando el 38% del ingreso nacional. Y el 50%, que es la clase popular, que son los pobres más vulnerables que mencionó Ricardo, están captando apenas el 12% del ingreso nacional. ¿Sí? Yo creo que eso nos da una radiografía incluso mucho más precisa de esa enorme desigualdad que caracteriza al país, y que quiero reforzar lo que ha dicho Juan Camilo con estos datos sencillos. Con respecto a lo que está pasando con la economía nacional, yo voy a plantear un tema que seguramente puede suscitar controversia. A mí no me sorprende lo que está pasando con la economía nacional. No me sorprende por lo siguiente, es que yo creo que el país desde hace 20 años tomó una decisión, y es que la variable principal del crecimiento económico, variable como ajuste de la economía, era el capital extranjero. Y creó una serie de polos o de imanes de atracción para el capital extranjero. Uno de ellos, especialmente, el del petróleo y la minería. En Colombia, entre el año de 1994 y el año 2014, entraron cifras largas, 160.000 millones de dólares de capital extranjero. O sea, la cosa salió. Y esa es la parte, digamos, del ciclo creciente que se reclama el uribismo, ¿sí? Pero la literatura económica en general, hay escritos de Bresser Pereira, que todos aquí conocemos, un brasilero importante, que señalan que cuando estos modelos se adoptan, vienen 2 elementos componentes o resultantes de ese modelo, que es lo que conocemos en la literatura como los déficits gemelos. ¿A qué me refiero? A que hay un déficit en las cuentas externas y hay un déficit fiscal también. Y eso es lo que está viviendo realmente la economía nacional. La caída de los precios del petróleo lo que hace es agravar
ese modelo que se había montado. Fíjense ustedes que tenemos un déficit de cuenta corriente para el año 2014 de 20.000 millones de dólares, cifras redondas. Eso equivale al 5,3% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos a nivel mundial. Y en el déficit fiscal estamos bordeando la regla fiscal 2,4, 2,5% del Producto Interno Bruto. O sea que lo que está resultando es el resultado de lo que se montó, en lo que participó el gobierno de Uribe en 10 años y lo que participó el gobierno en 4 años más, el gobierno de Santos y lo que lleva. Estamos viendo la distorsión de ese modelo de capital extranjero que se agravó con la caída de los precios del petróleo. Bueno, esta idea, porque ahora en los debates con el magisterio sobre el alza de salarios, el recurso era la caída de los precios del petróleo, pero según lo que dice, digamos, Aurelio, ese es un accidente, pero no explica toda la crisis en que está entrando la economía colombiana. Prácticamente Aurelio se la da cosas más estructurales, más de largo plazo. ¿Es así? Claro que usted hoy hace un artículo que explica mucho eso también. Pues yo diría que hubo muy malas políticas de la administración Uribe con respecto al tema fiscal. Pues, estábamos muy ricos, entonces se podía descargar impuestos a los más ricos, entonces se bajó el recaudo tributario porque teníamos la renta petrolera. El gobierno Santos trató de detener esta tendencia, pero no lo hizo de manera fuerte. Entonces ahora que se cayó la renta petrolera, estamos en un lío bastante fuerte con los recursos con que cuenta el gobierno para enfrentar todos sus problemas. Pero digamos, esto no era necesario, digamos, hubiera podido ser bien administrada la bonanza. Hay muchos países que lo hacen muy bien. O sea, comentábamos Noruega. Noruega tiene un enorme fondo en el exterior y solamente se gasta pues una pequeña parte de los dividendos que les produce este fondo. Chile, Perú, en América Latina también llevaron la riqueza que estaban digamos, consiguiendo y la colocaban en fondos externos para que no revaluara la tasa de cambio y para tener un ahorro para los años de vacas flacas. Aquí pensamos que los años de prosperidad eran para siempre y eso era muy equivocado, obviamente. Pues imagínense que el fondo petrolero en Noruega lo administra, sugiere, y por ahí pasa todas las definiciones por un comité que se llama Comité Ético, y son escogidos fundamentalmente por ese rasgo, condiciones éticas de toda la sociedad noruega. Claro, Noruega es un país, digamos, de una población de 4.200.000, 4.800.000 habitantes, y ya tienen ese fondo invierte en 2.900 empresas en el mundo. Cuento eso porque he estado como 10 veces que me han echado esa carreta en Noruega, porque tenía un programa con Noruega, con los militares, y llevaba militares colombianos a que les echaran todas esas carretas. Los militares colombianos abrían los ojos apenas les contaban toda esa historia. Alguien llegó a decir que podían cerrar la economía 100 años, la de Noruega, y que tenían cómo sostener esa economía. Pero bueno, ese es un cuento noruego. Veo que esa lección no caló mucho. Pero perdónenme una cosita. Igual es el caso de Arabia Saudita. Hoy en el mundo los 3 países con mayores reservas en el mundo son Japón, que tiene 5 y pico de billones de dólares de reservas, China con 3 y pico, y sigue Arabia Saudita con 900.000 millones de dólares de reservas monetarias. Ahí hay si puedo intervenir en este Claro momento, sí. Una idea que tal vez fue Salomón la dijo ahora, pero pasó muy de paso. Claro, la caída de los precios del petróleo es el factor grande de la desaceleración de la economía. Pero me parece que no nos hemos dado cuenta de la magnitud que va a tener esta caída de la economía este año. El gobierno todavía sigue un poco engolosinado hablando de 3,5, 4% de crecimiento. Ya tirios y troyanos reconocen que si yéndonos bien, llegamos al 3. Sacamos 3. Pero yéndonos muy bien. Como van las cosas, podemos estar en el 2. Entonces, eso, sumado a cierta mayor gravedad del problema fiscal del que se ha reconocido,
da un panorama muy complicado. Fíjese, lo de los maestros, lo de la pelea de Vargas Lleras con Mauricio Cárdenas, todo esto lo que está mostrando es que hay una situación fiscal mucho más comprometida y mucho más apretada de la que se ha querido reconocer. Y lo van a tener que reconocer este año. Según Fedesarrollo, el déficit cantado ya es 16 billones de pesos para este año y puede ser superior a 20 y tantos billones de pesos para el año entrante. Hay gastos que no se han reconocido, que no se han incorporado al programa de gastos. Para mencionar solo uno, los gastos asociados al llamado posconflicto. No hay un céntimo apropiado presupuestalmente para ello, para empezar a prepararlo, y así otros muchos. Entonces, la sincerada de la economía va a tener que tener lugar a una profundidad más grande de la que se ha reconocido hasta ahora. Menor crecimiento económico, con todo lo que eso significa, y situación fiscal mucho más delicada. Y eso lo vamos a ver ahora en pocas semanas, cuando por fin, porque hasta ahora lo que ha habido es anuncios un poco homeopáticos. La situación fiscal está muy grave. Homeopático. Pero entonces no le podemos subir a los maestros tanto como aspiran. Pero ¿cuánto es lo grave? No sabemos. Ahora, en un mes, el gobierno le tiene que presentar al Congreso, por primera vez un documento muy importante que llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Si ese documento se hace con seriedad, allí vamos a ver el panorama, que es mucho más delicado de lo que ha aflorado. León, es que a nosotros nos pasa un poco como al tipo que le rebajan el sueldo en la oficina y medio le insinúa a la señora, pero la señora le dice, no, pero el viaje de vacaciones sí no me lo va a recortar, y no me va a recortar tampoco la compra de tales cosas para el apartamento, o el cambio del carro, o cosas de ese estilo. Y estamos en ese proceso de efectivamente de sincerarnos, y lamentablemente vamos para algo un poco más fuerte cuando se conozca el mensaje. Por ahora el tipo al que le han recortado el sueldo estaba tratando de sacar plática de aquí y de allá y de mantener un poco el estilo de vida, pero la verdad es que nosotros se nos cayó el ingreso en forma permanente, como lo dice el Banco de la República, y nos ha costado reconocerlo. Quiero aclarar que eso no solo nos pasó a nosotros, le pasó a América Latina y especialmente a Sudamérica. En el país de los ciegos el tuerto es rey, o mal de muchos consuelo de tontos. La verdad es que uno ve lo que le está pasando a la región, crecimiento de 0,9%. Este año, tristemente, por comparación, nosotros nos vemos bien, no solo frente a Brasil, sino frente a México, frente a Perú o frente a Chile. De tal manera que eso a lo mejor nos sirve por lo menos para decirle a la señora, pero mija, los vecinos están peor. Así, porque Brasil además es dramático lo que está despertando la protesta tan fuerte. Yo me quiero atrever a hacer una especie de diagnóstico que creo que de alguna manera coincide con lo que ha dicho Juan Camilo y Salomón y Ricardo. Para mí, la causa del problema se causó en el frente externo de la economía, en las cuentas externas de la economía, ¿sí? No fuimos capaces de financiar toda la operación, la inversión del país con ahorro interno más ahorro externo, y se causó con el déficit comercial, etcétera, un problema en el frente externo. Ese problema se está manifestando en el frente fiscal, que no sabemos su tamaño, y se va a resolver en el frente monetario, que es cuando la señora comienza a decir, no me quite la acción del club. El trabajador comienza a decir, tengo que mantener el empleo. La gente empieza a decir, no tengo con qué pagar. Y ahí es donde viene el problema grave. ¿Cómo se va a dirimir la crisis? Tratemos de explicarle más al televidente el frente externo. ¿Qué quiere decir? El país tiene unas cuentas externas que provienen de lo que le ingresa es exportaciones, la inversión extranjera, lo que le ingresa por créditos que ha contratado externamente, por transferencias, por las remesas que manda el primo de Pereira a la casa. Eso es lo que le entra al país y le sale una plata. Lo que nos gastamos importando, lo que nos gastamos pagando servicios, entre otros casos los servicios de importación, lo que nos gastamos amortizando la deuda externa pública y privada, lo que nos gastamos también entregándole los dólares a los inversionistas extranjeros que tienen que remitir utilidades y dividendos a sus casas matrices y a sus negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el país, lo que le entra por las cuentas externas,
es menos que lo que le está saliendo y ahí se produce un déficit en las cuentas externas del país o como lo llaman técnicamente en la cuenta corriente, la balanza de pagos. Eso tiene un reflejo en las cuentas fiscales del país, que más o menos lo ha explicado aquí Juan Camilo. Pero todos esos líos se resuelven como en lo que llamamos el frente monetario, cuando dice, bueno, ¿quién va a pagar la crisis? ¿La va a pagar el uno, la va a pagar el otro? Usted me va a quitar, yo le voy a dar, yo estoy pidiendo, usted no tiene con qué darme. Y ese es el lío que hay, porque esto termina traduciéndose en un conflicto social. ¿Quién paga la crisis? Yo tengo unos datos sobre pues las cuentas del gobierno. Y es algo que no se ha hecho muy público. Es la deuda externa del gobierno, son 60.000 millones de dólares. Sí. Y ha venido aumentando fuertemente. Y no se notaba porque como pues el dólar estaba tan barato, entonces no pesaba. Pero eso es 20% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso no es grave. La deuda interna es 26% del Producto Interno Bruto. Estos son los bonos que coloca el gobierno para recoger la plata que dejó de recoger en impuestos por la alegría de que la renta petrolera nos iba a cubrir todo. No nos cubría todo, entonces hubo que endeudarse tanto internamente y inversionistas extranjeros llegan, compran pesos y compran títulos del tesoro, claro. del tesoro, o sea que eso está encubriendo que también hay un problema de capital extranjero entrando a adquirir la deuda del gobierno colombiano. Entonces ambos suman 46 puntos del Producto Interno Bruto. Eso no es grave, porque digamos Estados Unidos tiene el 80% del Producto Interno Bruto, pero con la devaluación se nos ha agravado bastante y digamos le quita margen al gobierno para actuar de manera pues contrarrestar un poco la pérdida de empleo y de riqueza que está produciendo. El gobierno debiera gastar más, pero digamos está entrando en una situación donde no le van a prestar mucho porque ya o le prestan más caro porque tiene mayor riesgo. Se sube el riesgo país. Vamos a hacer una pausa y volvemos a discutir ya las consecuencias directas sobre la población, ese punto. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa de su franja de opinión. Lo hacemos en directo, un debate con especialistas en los temas o con protagonistas de los temas. Y hoy estamos discutiendo sobre la economía colombiana. El tema del petróleo fue en este primer segmento, en el segmento anterior, muy discutido, pero le oí a alguien, a un analista también, como una mirada muy optimista el año pasado, respecto de que la caída de los precios del petróleo iba a ser compensada con un fenómeno del café. En el café teníamos tres cosas. Uno, un aumento de producción importante, prácticamente de 8 millones de sacos a 12 millones de sacos de café. Segundo, pues un alza del café a nivel internacional. Tercero, el alza en la revaluación del dólar. Y esas tres cosas juntas iban a compensar toda esta caída del petróleo, con un hecho que alguien decía: el café es más democrático que el petróleo, porque son 300.000 familias. 550.000 familias regadas por todo el país, nada que es más democrático y ahí vamos a tener una compensación. ¿Llegó eso a ser cierto? Pensemos por Aurelio, que es más crítico en ese punto. Bueno, mire, yo creo que es muy importante que ha habido una recuperación de la instalación productiva cafetera del país. Pasamos de 8 millones de sacos a 12 millones de sacos. Cerremos en esas cifras para poner números redondos. Pero hemos tenido un problema de precios este año. Yo realmente también esperaba que el precio se mantuviera a niveles de 1,80 y bordeara por ahí. Hoy se está cotizando el grano colombiano, según los datos de portafolio que vi en el Twitter del doctor Ávila, a $1.27. Perdió 60 centavos. Eso nos está dando un precio interno del café de 620.000 en las plazas cafeteras más importantes. Si combinamos pues el precio internacional con lo que descuenta la federación por retención, nos está dando 620.000 por la carga. Una carga que es de 10 arrobas de 125 libras. Correcto. Muy bien. ¿Qué pasa?
Hay dos problemas. El primer problema es que el 33% del café del mundo lo pone Brasil. Y una cosecha grande de Brasil, Colombia se volvió un tomador de precios internacionales. Colombia ya no influye en la formación de los precios, sino es un tomador de precios. Entre Brasil y Vietnam están poniendo 54, 55 millones de sacos de bueno, pero se decía que la sequía en el Brasil... Sí, pero resulta que las condiciones climatológicas cambian y entonces, al parecer, la cosecha no es tan mala como se presume, aunque yo siempre tengo una esperanza al 15 de julio. Yo siempre digo, el 15 de julio miro cómo va a estar la cosa, porque ese es el día que sabemos qué pasó realmente con la cosecha brasilera. Muy bien, ¿qué pasa? Si nosotros multiplicamos lo que le va a ingresar al país, incluso el favorecimiento a los caficultores por la devaluación de dólar de 2.400, 2.450 pesos, y multiplico por el total de la producción, voy a tener una buena macroeconomía cafetera, que ese no es el problema. El problema es lo que le ingresa al caficultor. Yo pienso que el precio de 620.000 pesos es un precio es negativo, pero para ponernos de acuerdo, la rentabilidad baja enormemente. La misión Echavarría Lora dice que el precio de producción de una carga de café en Colombia es de 560.000 pesos. Yo revisé esa cuenta y en esa cuenta no está incluido el costo de oportunidad de la tierra, que es un costo clave en la economía agrícola. Pero bueno, digamos que es así. O sea, estamos a un borde de un límite de pérdida para el caficultor. Entonces, buenas cifras macroeconómicas, pero malas cifras microeconómicas para el caficultor. Ricardo, a ver. No, yo lo que creo, o sea, en general es que a los caficultores por supuesto que están mucho mejor que en los años pasados, porque ese escenario de una mini bonanza de precios externos con el hecho de la devaluación del peso ha hecho que el valor de la cosecha cafetera, que probablemente este año llegue a un récord histórico. Pero aún así, pues por supuesto que a mí me parece muy peligroso para un país andar dependiendo de que a Brasil o a Vietnam o a alguno de los otros productores le vaya mal. Entonces me parece que ahí tenemos un lío estructural. Por ahora estamos tratando de que no nos aparezca el incendio y que el tema de las dignidades no se vuelva a alborotar y que las exigencias de un subsidio para el gobierno se moderen en la medida de Aurelio. Exactamente, en la medida en que ya no hay plata para calmar a los caficultores ricos que fueron los que impulsaron todas las protestas en general con tanto éxito. Pero bueno, digamos que a mí lo que me preocupa de manera fundamental en el tema de la caficultura colombiana es que, por supuesto que en un escenario que uno mira a largo plazo que puede tender a precios más bajos incluso de los que vemos hoy, si vamos a ser sostenibles o no. Camilo está alzando la mano. Sí, yo quería comentar lo siguiente. La situación del ingreso cafetero es estrecha, es ras con cantidad, pero tenemos que ser realistas. Primero, la producción ha aumentado 50% gracias a una política de renovación muy importante que apoyó el gobierno nacional. Segundo, claro, el precio externo ha bajado y el precio externo determina el interno. Pero es que aquí hemos tenido precios de 50 y 60 centavos del libre café y aquí tenemos un precio que es el doble de esos que hemos tenido. No podemos montarnos sobre el supuesto de que vamos a tener precios de $2 la libre café indefinidamente. Eso no es realista, como tampoco es realista pretender que el gobierno nacional, con esta situación tan difícil fiscalmente que hemos analizado, les va a volver a renovar el subsidio a la producción que se montó en un momento en que todavía la producción no se había recuperado, donde no había tasa de cambio y donde el precio estaba muy golpeado. De manera que sí, la situación es difícil, pero tenemos que ser realistas y no montar fantasías. Y un poco el estudio yo sé que es muy discutible de la misión Echavarría, pero el mensaje que manda es, mire, hay que repensar muy bien los factores que conduzcan a una mejor productividad de la caficultura en Colombia. Ahora, todo esto tampoco es que el café nos vaya a sacar de las dificultades, porque el café, a pesar de que socialmente sigue pesando mucho, y es muy importante, pues dentro del conjunto de la economía no alcanza a compensar lo que está fallando por otros sectores. Cuando uno mira al vecindario, para que tampoco vaya a salir pues una visión apocalíptica de esta mesa, sí, cuando uno mira lo que está sucediendo en el Brasil, o en la Argentina, o en Venezuela, nosotros tenemos que darnos por bien librados. Alguien dijo en estos días, mire,
Brasil va camino a Venezuela, Brasil va camino a la Argentina, y la Argentina va camino a Venezuela, y Venezuela va camino a Zimbabue. En ese panorama, pues sí, estamos bien, vamos a tener un crecimiento del 3%, pero eso va a afectar la calidad de vida, el empleo, el ingreso, y hay que ser consciente de eso. Y la capacidad contracíclica, es decir, de gasto público para compensar eso, está muy comprometida si es que algo existe por parte del gobierno. Bueno, y hay otro factor que se apareció y que no ha sido sopesado suficientemente, la inflación. Estamos en 4.65, o sea que ya se llevó el ajuste del salario mínimo por delante. Nadie la pensaba en más del 3. No, la venta Bueno, de la República es generalmente era el 3, pero con la devaluación y con un niño, pues, pues la producción de papa se vino abajo. Entonces tenemos una inflación de alimentos también. Entonces, inflación por el lado de todo lo importado, que también hay mucho alimento. Claro. Y inflación por la agricultura nacional, que también quedó muy desprotegida y pues lleva muchos años abandonada. Y entonces tenemos una situación donde la inflación empieza a comerse el ingreso de todos los colombianos. Entonces el empobrecimiento se va a sentir en forma pues cada vez más. Al menos que se revierta. Pues puede que se revierta. Sus colegas del banco dicen que se revierte. Pues puede que se revierte por el lado de la agricultura, pero quién sabe si por el lado de las importaciones. Claro, porque por el lado de las importaciones nos falta una mala noticia. Perdóneme que sea el que dé las malas noticias en el programa, pero nos falta una mala noticia y es una que sale hoy, que dice la doctora Yellen, que es la que dirige la Reserva Federal, de que va a subir las tasas de interés. Si suben las tasas de interés en Estados Unidos, es muy probable, no se puede dimensionar la magnitud, pero es muy probable que haya fuga de capitales. Y de evaluación. Y al haber fuga de capitales, el peso pierde valor frente al dólar. ¿Por qué? A ver, explíquele al televidente eso. ¿Por qué si hay alza de intereses allá? Cuando entran dólares a una economía, hay muchos dólares que se quieren volver pesos y el peso se encarece frente al dólar. Se vuelve una pretendida muy importante, entonces muchos dólares me quiero volver pesos y el peso coge valor, se llama revaluación. Pero cuando hay dólares que se quieren ir del país, o sea, pesos que se quieren volver dólares, el peso pierde valor. Entonces, hoy estamos en una situación de 2.400 pesos. Si allá se suben los atractivos económicos para irse para allá, hay muchos pesos que quieren volverse dólares y viene una devaluación del peso. ¿Cuánto va a ser ese porcentaje adicional de devaluación que hoy tenemos? Lo que va a producir esa medida que se toma en Estados Unidos. Y es importante con respecto a lo que dice Salomón por lo siguiente. Nosotros estamos importando el 30% de los alimentos y el 25% de las materias primas industriales. Entonces, al aumentar el valor del dólar, esas importaciones se encarecen y vienen a repercutir en la inflación o en el índice de precios al consumidor. El déficit en cuenta corriente que mencionábamos al comienzo, que puede ser 6% del PIB este año. 5 o 6% del PIB. Podemos subirnos de 20.000 a 25.000 millones de dólares. Fedesarrollo habla de que podemos llegar al 6. Pero, sí. Bueno, esa diferencia entre lo que exportamos e importamos, siempre porque hay que financiarla, siempre se había hecho con inversión extranjera básicamente. Entonces, si suben las tasas de interés en Estados Unidos, se vuelve menos atractiva la inversión extranjera acá porque gana menos comparando a dejar los dólares en Estados Unidos. Y súmele a eso otra cosa que hay que analizar. Se le fue la mano inmoderadamente al gobierno y al Congreso en cierto segmento de la tributación empresarial en las últimas 2 reformas tributarias. Es decir, tasas de tributación del 60-70% están realmente desmotivando mucha inversión que se financiaba con inversión extranjera, gran parte de ella. Entonces, ¿cómo se va a corregir eso? Entonces, hasta el momento no ha habido problemas con la financiación del déficit, pero va a empezar a ser más apretado y si las tasas de interés en Estados Unidos suben, va a ser más difícil la financiación de ese déficit y va a subir la devaluación
y las tasas de interés se van a quedar poco competitivas las nuestras. Ricardo, Salomón al principio empezó como a hacer un recuento de los que iban a estar más afectados. Entonces, primero, trabajadores de las zonas mineras, despidos en las zonas claves de la minería, ahora en Casanare, en el Meta, seguramente hacia la Arauca también. Eso, pues, es como un sector afectado. También las obras en las regiones por las regalías. ¿Qué sectores van a sufrir más en esta economía, esta crisis económica? Yo creo que de todas maneras hay que partir de algo que ha venido sucediendo y que ha sido la clave y que puede ser la clave de que nos vaya menos mal que a los demás en el vecindario, y es el tema del empleo. La verdad es que hasta donde hay datos más recientes, es decir, hasta marzo, lo que muestra es que el desempleo en Colombia ha venido disminuyendo en forma constante. Y aún si en las zonas petroleras a las cuales usted se refiere ha habido pérdidas de empleo, también hay otros sectores de la economía que están creando empleos. Por lo tanto, no es solo el balance negativo, sino que mirar el balance positivo. Y lo que uno ve, de acuerdo con las investigaciones, ¿qué zonas de la economía están creando empleo? La industria está creando empleo, está creando la agricultura, está creando la construcción. La construcción. Sí. Y entonces son las tres áreas, obviamente, ¿Qué paga con la construcción si no llegan más capitales extranjeros? No, obviamente, digamos, si la pregunta es si pasamos al terreno de las oposiciones o de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que el desempleo está bajando. De lujo. No, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo, la gran apuesta hasta de todas maneras sigue siendo el tema de la infraestructura. La pregunta para la economía colombiana es si este programa de infraestructura tan ambicioso que comenzó ya hace un par de años, que tiene una parte importante ya adjudicado en lo que se llama y en el proceso de lo que se conoce como los cierres financieros, es decir, asegurar la financiación para comenzar las obras en el segundo semestre, que va a entrar de manera gradual, si eso va a ser suficiente para alcanzar a salvar la economía de un escenario que de otra manera se vería mucho más preocupante. Yo aspiro a que sí. Las señales que nosotros recibimos en el periódico es que esos cierres financieros y que esa inyección de ese programa de infraestructura que suma más de 50 billones de pesos, 47, concentrado, ¿no? Sí, pero hay que sumarle las APP de origen privado, de las cuales ya hay 6 aprobadas, y esas 6 aprobadas valen 9 billones de pesos, de tal manera que estamos hablando de cifras realmente grandes. Yo creo que los colombianos que recorren el país por carretera han podido dar, por lo menos han tenido el primer abrebocas de lo que significa la mejoría vial del país, pero lo que viene va a ser mucho más ambicioso, y esa es la gran pregunta, si vamos a lograr por cuenta de esa situación compensar lo uno con lo otro. Vamos a una pausa y volvemos y vamos a discutir, bueno, qué alternativas tiene el gobierno, qué estrategias se pueden, digamos, hacer en Colombia en estos próximos 4 años para mitigar la crisis innegable de la economía, que no es tan grave como la crisis de otros países de la región, pero que sigue siendo muy preocupante. Volvemos ahora. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo, un programa de su franja de opinión. Y hoy estamos con el tema de la economía y hemos hecho un recorrido primero para ver pues, las características de la economía colombiana, luego la crisis y la afectación que va a traer sobre la sociedad colombiana y sobre sectores específicos de la sociedad esta crisis. Pero vamos a utilizar este último segmento del programa para hablar de las alternativas que tiene el gobierno, de las estrategias, de qué puede hacer el gobierno Santos con esto y qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y empecemos por eso, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal y qué puede mejorar para mitigar, aunque sea esta crisis, que es crisis cíclica, que es crisis que están viviendo otros países y que no podemos a veces escapar a ella, aún por la voluntad política de ningún gobierno. Pero ¿qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal y qué puede corregir el gobierno? Bueno, está haciendo bien el pueblo de obra pública.
y trata de mantenerlo y bueno, tiene varios infortunios, como que se le está cayendo la venta de Isagen, para apalancar pues la inversión, el financiamiento de los contratistas de obra pública. De las 4G. Que me parece pues cuestionable, porque es como quitarle el riesgo a los contratistas, lo asume la nación y sabemos lo que puede pasar con contratistas. ¿Sí? Ojalá estén muy bien escogidos esta vez, pero digamos la experiencia que hemos tenido es que el riesgo que asumen los contratistas es mínimo y que tumban por lo general, pues que han tumbado mucho al Estado. Me parece que la construcción privada es el sector que más se va a ver afectado por que se frene en seco la inversión extranjera. Entonces la demanda por oficinas, la demanda por vivienda de lujo se deteriora también, y por lo tanto este era el sector que estaba creando más empleo, y eso eran los datos buenos del cual nos estaba hablando Ricardo. Entonces, con ese sector que es denso en empleo deteriorándose, también el desempleo va a aumentar. La obra pública desafortunadamente es muy intensiva en capital, poco intensiva en mano de obra. Entonces tenemos ahí pues que no va a crear tanto empleo como el que posiblemente se pierda en la construcción privada. ¿Qué deberá hacer el gobierno? Pues tratar de que la construcción privada, no sé, pues hay varios esquemas de subsidios que pueden canalizarse de manera tal de que la construcción privada mantenga un ritmo más elevado y que por lo tanto el efecto sobre el empleo no sea mayor. Pero pues nuevamente tiene pues mucha dificultad para un déficit que se ha financiado mediante deuda, como explicábamos antes, porque ya hay un nivel de deuda bastante elevado por parte del gobierno nacional, y eso le quita margen de maniobra. Ricardo, bueno, ya ese es el sector en el que tiene puesta la esperanza, la construcción de obra pública, las grandes, digamos... Proyectos viales. Sí, productos viales dirigidos por el vicepresidente. ¿Esa es la única esperanza o hay otras? No, la otra esperanza que hay es que el nuevo nivel del peso frente al dólar produzca un reverdecimiento de la industria y un reverdecimiento de la agricultura. Y la verdad, sobre eso hay señales mezcladas. En otras, a Colombia en general le conviene mucho más un dólar en el nivel en el que estamos hoy que en el nivel de los 1.800 o 1.700 que llegamos a ver en alguna época. Pero la verdad es que en otras épocas de nuestra historia la respuesta ha sido mucho más rápida a cuando sucede ese ajuste en las tasas de cambio, o sea, sube el precio del dólar. La gran esperanza es que en unos meses la industria comience a crecer. La verdad no lo hizo durante el primer trimestre, en parte porque hay un factor estacional que tiene que ver con la refinería de Cartagena, que va a entrar en operación en el último trimestre del 2015, pero en parte porque la verdad es que la mayoría de los sectores industriales en Colombia siguen estando en rojo. Vamos a ver si en este trimestre por el cual estamos atravesando todavía comienza a cambiar la tendencia. La verdad es que no tenemos muchas evidencias. Y la otra gran esperanza es la agricultura, aparte del aumento en los precios al cual se refería Salomón, efectivamente tiene que ver con temas de producción. Si hay también un incremento en la producción, entre otras razones, porque competir con comida nacional frente a comida importada, por supuesto en los cultivos que crecen aquí, pues obviamente pues eso permitiría también recalibrar un poco las fuerzas. Pero esa es la esperanza, no hay certezas sobre eso. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué podría hacer? ¿Qué está haciendo mal el gobierno y qué podría hacer bien el gobierno? Yo quiero referirme un poquito al empleo. El empleo puede que haya aumentado, pero ha aumentado el empleo de mala calidad. Si usted coge las cuentas que hacen, por ejemplo, las administradoras de pensiones, dividiendo aquellos que cotizan
en pensión, en seguridad social, contra la población económicamente activa, que es lo que se conoce como lo formal, nos da el 30%. O sea, 7 de cada 10 colombianos están en distintos niveles de grado de informalidad laboral. Luego el empleo, en términos cuantitativos, usted lo puede mejorar, pero en términos cualitativos es muy malo, porque el 70% de los colombianos están en situaciones diversas de informalidad. Lo segundo punto, entonces, ahí hay que hacer un trabajo para formalizar empleo, primero. No se está haciendo. Segundo, por lo menos no se nota. Lo de las vías 4G, yo no soy optimista frente a las vías 4G. Y no soy optimista por 2 razones. Una, Ricardo dice que ya prácticamente hay una solución a problemas de cierre financiero. Si los privados se meten a hacer una financiación fuerte, tiene que ser sobre la base de una alta tasa de retorno. Y si esa alta tasa de retorno se consigue una alta tasa de ganancia, me temo que vamos a tener unos costos para poder financiar estos apetitos unos peajes muy altos, unos peajes muy altos en carreteras, algunas de ellas, no digo todas, con lo que se llama el tráfico por día muy reducido. Por ejemplo, una de las vías 4G de la primera ola es Puerto Salgar-Girardot. En esa carretera todavía asustan. Yo espero que después de que la mejoren no asusten, porque entonces no hay peajes caros, poco tráfico. ¿Cómo va a ser la contrapartida para esto? Yo creo que ahí hay una discusión importante, que está ahí girando en torno al cierre financiero de esto. Y para terminar, ¿qué hay que hacer? Hombre, yo creo que hay que ir a meterla toda a los sectores que tienen capacidad de arrastre en términos de demanda interna y en términos de generación de empleo, que son la agricultura y la industria. Yo me temo que con la sola devaluación no se reaniman, están tan muertos. O sea, estos sectores están en cuidados intensivos. Sacarlos a cuidados intermedios no basta con la devaluación. Y uno lee personas como Rudolf Homies, yo no sé si escribió en Sano Juicio, que lo que hay que hacer es antes acabar más los aranceles, o sea, acabarlos de hundir. Entonces eso a mí realmente sí me Se nos acabó el tiempo. Muchas dudas. gracias por acompañarnos. Feliz noche a todos los televidentes y claro, lo esperamos el próximo lunes en otro programa de La Controversia en Canal Capital Televisión Más Humana. Ya nos vamos metiendo en ese tema, la desaceleración de la economía. Almanov, ¿y usted qué dice de eso? Pues tuvimos 10 años de un crecimiento bastante fuerte. El sector líder fue minería y sobre todo petróleo. No encontramos nuevos grandes yacimientos, sino que por medio de nuevas tecnologías en la extracción secundaria de los yacimientos existentes, alcanzamos el 1.000.000 de barriles diarios de producción. Eso es pequeño, pues digamos, Arabia Saudita produce 10 millones, Estados Unidos 10 millones de barriles diarios, Venezuela con todo Rusia, con sus crisis 2,5 millones. Pero digamos, habíamos entrado y ese era, digamos, un apalancamiento bastante importante para el crecimiento de la economía. Crecimos muy por encima del promedio que habíamos llevado durante todo el siglo XX, o sea, del 4, casi el 5% anualmente desde el 2003 al 2014. Pero esta baja de los precios del petróleo nos va a obligar primero a... Tiempo, yo fui columnista del Tiempo, entonces estuve con Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Mal jefe porque no lo logré retener, pero muchas gracias por la invitación. Muy buen jefe. Y Aurelio Suárez, que es comentarista en Blue, que también escribe sobre temas económicos, que varias veces nos ha acompañado aquí. Aurelio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León. Un saludo a usted, a los televidentes y a los compañeros de la mesa. Muchas gracias por su invitación. Vamos a empezar por una cosa que a mí me llamó la atención en el último tiempo, porque se habló de que Colombia era un país emergente, que estaba como en la tercera línea de los emergentes en el mundo, que era
ahora se dice que, bueno, que éramos la tercera, que llegábamos, la tercera economía de la región latinoamericana, primero México, luego Brasil y tercero nosotros quitándole el puesto a Argentina y a Venezuela, que alguna vez lo tuvo por su gran producción petrolera. Y también ahora leí una gran cosa del gobierno nacional, que éramos un país ya de una clase media fuerte. Y eso pues le parece a uno, porque siempre hemos tenido una idea de una economía, no una economía tan potente como se habla ahora, y menos pues que una clase media poderosa. Pero vamos a ver, empecemos por ese tema, el tamaño de la economía colombiana, la comparación con la región, y luego... Actualidad, debate, análisis, polémica, en controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Estamos todos los lunes transmitiendo en directo y hablando siempre de los temas de la semana, o los temas del mes, los temas candentes de la vida nacional o los temas candentes de la capital. Y hoy escogemos un tema que no es muy usual tratarlo en estos programas de opinión, porque nos dedicamos más a la política, pero hoy nos vamos a dedicar a la economía, porque en los últimos meses se ha hablado mucho de la desaceleración de la economía colombiana, de que la economía colombiana empieza a caer. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso para la gente. Vamos a tratar de que en este debate podamos llegarle al televidente con estos temas. Cayeron los precios del petróleo. Nosotros no somos un país especialmente petrolero, pero ya teníamos una producción importante en petróleo y era como la alcancía, de ahí se sacaba para muchos temas del gobierno nacional, y ahora tenemos una caída de los precios del petróleo, tenemos una caída de las economías de la región, que tanto eso influye en nuestro país, y vamos a tratar de hablar de este tema con grandes analistas, con personas que tienen una larga trayectoria analizando los temas económicos, que han sido profesores universitarios de economía o que incluso han dirigido importantes o han tenido importantes cargos en el país. Tenemos a Salomón Kalmanovich, que fue pues largamente profesor de la Universidad Nacional, también fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y ahora es profesor en la Jorge Tadeo Lozano en estos temas económicos. Muchas gracias, Salomón, por venir. Gracias por invitarme. Juan Camilo Restrepo fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, candidato presidencial y siempre ha estado en estos temas como analista. Muchas gracias, Juan Camilo, por venir. Muy buenas noches, León, a toda la audiencia. Bueno, complacido estar acá. Ricardo Ávila, que es director de Portafolio, que es uno de los principales, o quizás el principal periódico económico del país, ligado al diario El Tiempo. También me tocó con él, él es un poco el jefe de los columnistas del... Reducir la producción de los pozos que son más costosos de mantener produciendo, o sea, con un precio del barril mucho más bajo que el anterior, muchos pozos salen de la producción, no son rentables, entonces vamos a pasar como 800.000 barriles diarios, de pronto menos. Y bueno, hay unos impactos muy fuertes, sobre todo en las regiones mineras y petroleras. Casanare tiene, pues, dicen que 16.000 trabajadores perdieron sus empleos en las firmas contratistas, los que están haciendo exploración, los que están manteniendo unos pozos que están cerrando. El Meta es peor porque el Meta tenía una producción más grande aún. Y entonces, tocando ya tangencialmente el tema de la clase media que se está desarrollando en estas regiones se va a deteriorar mucho. O sea, pierden, una buena parte de ellos pierde sus trabajos y están en la mala. El gobierno va a perder